15 de diciembre de 2025. León XIV recibió una visita no programada. El cardenal visitante pidió una reunión privada, sin secretarios, sin asistentes, sin registro oficial. Solo él y el Santo Padre. Este tipo de reunión es inusual en el Vaticano, donde todo se documenta, donde cada conversación importante tiene testigos, donde la burocracia eclesiástica mantiene registros meticulosos. Pero el cardenal insistió, y León XIV, intrigado, aceptó. Lo que sucedió en esa reunión, hermanos, lo que ese cardenal le reveló al Papa fue el comienzo de una revelación que lo haría cuestionar en quien podía confiar dentro de su propia curia. El cardenal entró a la oficina privada del Papa y, sin preámbulos, colocó un sobremanila sobre el escritorio. Santidad, dijo, necesita ver esto antes de que sea demasiado tarde. Hay fuerzas trabajando contra sus reformas. Fuerzas más organizadas y más poderosas de lo que imagina. León XIV abrió el sobre. Dentro había documentos que lo dejaron helado. Eran transcripciones de conversaciones privadas entre varios cardenales y obispos. Conversaciones que habían tenido lugar durante las últimas 3 semanas, desde que él anunció la Comisión Internacional. Y el contenido era explosivo. Los participantes discutían abiertamente estrategias para sabotear las reformas del Papa. Hablaban de retener información de la Comisión, de presionar a víctimas para que no testificaran, de movilizar a grupos católicos conservadores para que protestaran públicamente contra las intrusiones seculares en asuntos de la Iglesia. Discutían cómo podían usar su influencia con medios católicos para sembrar dudas sobre la legitimidad de León XIV como Papa, insinuando que su elección había sido irregular, que su agenda era más política que espiritual. Pero lo más perturbador, lo que hizo que las manos de León XIV temblaran mientras leía, era la discusión sobre invocar el principio de resistencia legítima. Este es un concepto teológico que algunos teólogos católicos conservadores han argumentado permite a los fieles, incluso a cardenales y obispos, resistir a un papa si creen que sus enseñanzas o acciones están dañando a la Iglesia. Es un concepto controvertido, usado muy raramente en la historia de la Iglesia, invocado solo en momentos de crisis extrema. Y estos hombres estaban discutiéndolo no como una posibilidad teórica, sino como una estrategia activa. Estaban construyendo un argumento teológico para desafiar públicamente la autoridad del Papa. León XIV miró al cardenal que había traído los documentos. ¿De dónde sacó esto?, preguntó. El cardenal vaciló. Santidad, hay algunos de nosotros que creemos en sus reformas, que hemos visto el sufrimiento que el secretismo ha causado, y hemos estado vigilando, escuchando. Algunos de estos hombres no son tan discretos como creen. Y cuando nos enteramos de lo que estaban planeando, supimos que usted necesitaba saber. León XIV preguntó los nombres. El cardenal los dio. Y aquí, hermanos y hermanas, la historia se vuelve especialmente dolorosa para León XIV, porque no eran solo obispos conservadores de diócesis remotas. Eran hombres en quienes él había confiado. Hombres que había nombrado para posiciones importantes. Hombres que en reuniones públicas le expresaban apoyo, pero en privado trabajaban para minarlo. Uno era el prefecto de un dicasterio importante en el Vaticano. Otro era un arzobispo metropolitano de una de las ciudades más importantes de Europa. Un tercero era un cardenal que León XIV había considerado como posible secretario de Estado. La traición era profunda, era personal, y era, León XIV lo entendió inmediatamente, potencialmente fatal para su pontificado. Porque verás, hermanos, el poder de un papa, aunque enorme en teoría, depende de la práctica de la colaboración de la Curia Vaticana. El papa no puede implementar reformas solo. Necesita que obispos y cardenales las ejecuten. Necesita que los dicasterios vaticanos procesen los casos. Necesita que los nuncios apostólicos en cada país comuniquen su visión. Y si esos hombres deciden resistir, si deciden trabajar lentamente, perder documentos, complicar procesos, sembrar confusión, pueden hacer que incluso las directivas papales más claras sean ineficaces. Es una forma de sabotaje burocrático que ha sido perfeccionada en el Vaticano durante siglos. Y ahora, León XIV se enfrentaba a la posibilidad de que su propio pontificado fuera neutralizado desde dentro por hombres que afirmaban estar defendiendo la tradición de la Iglesia. León XIV pasó esa noche en oración. No era un hombre dado a la ira, pero sentía algo cercano a ella. Rabia justa contra aquellos que valoraban el poder institucional sobre la verdad, pero también sentía algo más, una claridad fría sobre lo que necesitaba hacer. A la mañana siguiente, convocó al secretario de Estado.
Eminencia, dijo, necesito que prepare documentos para la remoción de 3 prelados de sus posiciones actuales. Tendré las cartas listas para su revisión por la tarde. El secretario de Estado palideció. Santidad, puedo preguntar quiénes y por qué razones. León XIV le entregó una copia de las transcripciones. El secretario las leyó, y su expresión pasó de soca comprensión. Esto es muy grave, dijo. Si procede con estas remociones, especialmente sin explicación pública completa, habrá acusaciones de que está purgando a voces disidentes, de que no tolera el desacuerdo. Podría ser visto como autoritario. León XIV asintió. Lo sé. Y si tuviera evidencia de que estos hombres simplemente discrepan conmigo en asuntos de estrategia o enfoque, los escucharía. El desacuerdo honesto es saludable. Pero esto, señaló las transcripciones, no es desacuerdo, es sabotaje. Están trabajando activamente para socavar reformas que son moralmente necesarias. Están priorizando la protección de abusadores sobre la justicia para víctimas. Y en el proceso, están dañando la credibilidad de la Iglesia y poniendo a más niños en riesgo. No debo tolerar eso, sin importar cómo se interprete. El secretario de Estado respiró profundo. Muy bien, Santidad, prepararé los documentos. Pero debo advertirle, esto podría precipitar exactamente la crisis que estos hombres están buscando. Podrían usarlo como evidencia de que usted es un papa peligroso, intolerante. Podrían movilizar oposición más abierta. Que lo hagan, respondió León XIV. Prefiero una oposición abierta que pueda enfrentar directamente que un sabotaje oculto que envenena todo lo que intento hacer. Al menos con una crisis abierta, los católicos ordinarios pueden ver las opciones y decidir por sí mismos qué tipo de iglesia quieren. Y con esa decisión, hermanos y hermanas, León XIV cruzó un Rubicón. Estaba apostando que la mayoría de los católicos, cuando entendieran los problemas reales, cuando vieran las opciones claramente, lo apoyarían a él en lugar de a aquellos que querían mantener el status quo. Pero era una apuesta arriesgada, porque la historia de la Iglesia estaba llena de reformadores que habían comenzado con apoyo popular pero habían sido derrotados por fuerzas institucionales. 22 de diciembre de 2025, 3 días antes de Navidad. El Vaticano anunció que 3 altos prelados habían sido relevados de sus responsabilidades actuales y se les había pedido que tomaran tiempo para reflexión espiritual. Los nombres fueron públicos, las razones, vagas. El comunicado oficial hablaba de diferencias irreconciliables en visión pastoral y la necesidad de unidad en la implementación de reformas importantes. Los medios internacionales explotaron con especulación. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué estas remociones tan cerca de Navidad? ¿Era esto una purga? ¿Estaba León XIV consolidando poder? Los 3 prelados removidos no se quedaron en silencio. 2 de ellos publicaron cartas abiertas expresando su profunda preocupación por la dirección del pontificado. Hablaban en términos cuidadosos, nunca atacando directamente al Papa, pero insinuando que las reformas estaban siendo implementadas de manera precipitada, sin considerar adecuadamente la tradición, sin consultar suficientemente con la jerarquía. El tercero, el más audaz de los 3, fue más lejos. En una entrevista con un medio católico conservador, habló abiertamente sobre el principio de resistencia legítima. Citó a Santo Tomás de Aquino sobre la obligación de obedecer solo órdenes justas. Insinuó que la Comisión Internacional representaba una rendición de la autonomía eclesiástica ante fuerzas seculares hostiles. Y aunque nunca dijo explícitamente que los católicos deberían desobedecer al Papa, el mensaje estaba claro. Había dudas legítimas sobre si León XIV estaba actuando dentro de su autoridad papal o la estaba excediendo. Y hermanos y hermanas, este fue el momento donde la crisis alcanzó un punto de no retorno, porque otros obispos y cardenales, viendo que alguien había hablado abiertamente y no había sido inmediatamente castigado más severamente, comenzaron a sentirse empoderados para expresar sus propias dudas. Dentro de una semana, más de 50 obispos de todo el mundo habían firmado una carta al Papa pidiendo que reconsiderara la Comisión Internacional y volviera a un enfoque de reformas más equilibrado y respetuoso de las tradiciones canónicas. Era, en efecto, una petición de revertir el curso, y la prensa lo cubrió como una rebelión sin precedentes contra un papa en el siglo XXI. León XIV se reunió con sus asesores más cercanos. Algunos le aconsejaban compromiso, tal vez modificar el alcance de la comisión, tal vez prometer que los procesos canónicos serían manejados con más cuidado para proteger los derechos de los acusados.
encontrar una forma de tender puentes con los disidentes. Pero otros argumentaban que cualquier compromiso ahora sería visto como debilidad, que invitaría a más resistencia, que era crucial mantener el curso. Y León XIV, escuchándolos a todos, finalmente habló. Si retrocedemos ahora, si mostramos que la resistencia funciona, habremos perdido ya. Pero tampoco podemos simplemente ignorar a 50 obispos. Necesitamos enfrentar esto directamente. Necesitamos hacer el caso públicamente de por qué estas reformas son necesarias. Y necesitamos confiar en que el pueblo de Dios, los católicos ordinarios que han sido traicionados por esta crisis, nos apoyarán. 6 de enero de 2026, la Epifanía. León XIV hizo algo que ningún papa había hecho en décadas. Pidió tiempo de transmisión en redes católicas de todo el mundo para dar un discurso directo al pueblo católico, sin intermediarios, sin filtros de la curia. El discurso duró 45 minutos, y en él, León XIV fue más honesto, más vulnerable, más directo que cualquier papa en memoria reciente. Habló sobre el caso Sornosa, nombró al obispo, describió los abusos, reconoció que Sornosa no era único, que había cientos de casos similares. Admitió que la Iglesia había fallado durante décadas. Pidió perdón no solo en nombre de los abusadores, sino en nombre de todos los líderes eclesiásticos que habían encubierto, minimizado o ignorado los abusos. Y luego, hermanos, se puso más personal. He sido papa durante apenas 8 meses, dijo León XIV, su voz temblando ligeramente. Y en ese tiempo, he aprendido cosas sobre la institución que amo que me han roto el corazón. He descubierto que el problema no es solo algunos sacerdotes malvados o algunos obispos incompetentes. El problema es un sistema, una cultura que valoró el secreto sobre la verdad, la reputación institucional sobre la justicia para las víctimas. Y he descubierto que cuando intento cambiar ese sistema, hay resistencia. Resistencia de personas buenas que genuinamente creen que están protegiendo algo importante, pero también resistencia de personas que temen lo que la verdad revelará sobre ellos mismos. Y necesito que ustedes, el pueblo católico, entiendan que esta no es una batalla política. No es sobre liberal versus conservador. Es sobre si vamos a ser una iglesia que esconde sus pecados, una iglesia que los confiesa, busca perdón y trabaja activamente para reparar el daño causado. León XIV continuó. Algunos me han acusado de traicionar a la iglesia a trabajar con gobiernos y organizaciones seculares. Pero les pregunto, ¿quién traicionó a la iglesia primero? ¿Yo, al buscar transparencia? ¿O aquellos que durante décadas usaron el poder de la iglesia para proteger a depredadores? Algunos dicen que estoy dañando la autoridad de papado. Pero la autoridad que vale la pena tener es la autoridad moral que viene de hacer lo correcto, no la autoridad que viene del poder institucional. Y si hacer lo correcto significa que algunos me acusen de ser un papa peligroso, entonces acepto esa acusación. El discurso fue devastador en su honestidad. León XIV no ocultó nada. Admitió sus propias dudas, sus miedos sobre si estaba haciendo lo correcto, pero también dejó claro que no retrocedería. La comisión continuaría, las investigaciones continuarían, y aquellos que eligieran resistir tendrían que hacerlo abiertamente, para que todo el mundo pudiera ver. La reacción fue masiva. En las 24 horas siguientes al discurso, millones de católicos de todo el mundo publicaron en redes sociales expresando apoyo al Papa. Grupos de sobrevivientes de abuso lloraron abiertamente al escuchar a un Papa finalmente validar su sufrimiento sin reservas. Pero también hubo backlash. Iglesias conservadoras organizaron vigilias de oración por la Iglesia que eran apenas veladas protestas contra el Papa. Algunos sacerdotes predicaron sermones advirtiendo contra el modernismo y la capitulación ante el mundo secular. Y los 50 obispos que habían firmado la carta original fueron joined por otros 30, creando una facción de oposición que representaba aproximadamente el 5% de los obispos católicos del mundo. 5% puede no sonar como mucho, hermanos, pero en una institución tradicionalmente tan jerárquica y unificada como la Iglesia Católica, representaba un sismo potencial de proporciones históricas. Y fue en este momento, en el punto más álgido de la crisis, cuando León XIV recibió información que lo golpeó como un martillo. El cardenal que le había traído las transcripciones originales regresó con más documentos, y estos mostraban algo aún más perturbador. La resistencia a las reformas no estaba siendo financiada solo por obispos preocupados por la tradición. Había dinero fluyendo desde organizaciones externas.
Fundaciones católicas conservadoras de los Estados Unidos estaban proporcionando recursos para campañas mediáticas contra León XIV. Grupos de abogados canónicos estaban siendo pagados para preparar argumentos legales que cuestionaran la autoridad del Papa para establecer la Comisión Internacional. E incluso había evidencia de que algunos gobiernos con agendas políticas específicas, estaban secretamente apoyando la resistencia porque veían a un Vaticano debilitado como favorable a sus intereses geopolíticos. Era un laberinto de intereses, de agendas ocultas, de alianzas improbables entre tradicionalistas religiosos y políticos cínicos. Y León XIV se dio cuenta de que estaba luchando no contra una simple diferencia de opinión sobre cómo manejar la crisis de abuso, sino contra un entramado complejo de fuerzas que veían su pontificado como una amenaza. Una amenaza que, exactamente, variaba. Para algunos, era una amenaza a la autonomía eclesiástica, para otros, a la tradición litúrgica, para otros más, a la influencia política de la Iglesia, y para algunos, simplemente una amenaza a su propio poder dentro de la jerarquía. Pero todos estaban unidos en su oposición, creando una tormenta perfecta de resistencia. Y en medio de esta tormenta, hermanos y hermanas, León XIV tuvo que enfrentar una pregunta fundamental. ¿Estaba dispuesto a dividir la Iglesia para salvarla? Porque eso es lo que podría suceder si continuaba. Un cisma, una fractura. Tal vez no inmediatamente, pero el riesgo estaba allí. ¿Has llegado hasta aquí en el video? Entonces dale like ahora mismo. Comparte esto con todos los que conoces porque esta historia necesita ser contada. Y si puedes, si realmente crees en lo que estamos haciendo aquí en Vive Vaticano, considera apoyarnos con un Super Thanks. Cada contribución nos ayuda a seguir investigando, a seguir revelando las verdades que otros medios no tocarán. Y ahora, prepárate para la parte final, donde vamos a revelar qué decidió León XIV cuando se enfrentó a esta decisión imposible, cómo respondió el Estado español, que descubrió finalmente sobre el alcance completo de la crisis, y cómo todo eso está moldeando el futuro de la Iglesia Católica. Estamos llegando al clímax de esta historia increíble. 20 de enero de 2026. León XIV se encuentra nuevamente en Casa Santa Marta, pero esta vez no está solo. Con él están 5 sobrevivientes de abuso clerical, 3 de España, 1 de Chile, 1 de Irlanda. Había pedido reunirse con ellos privadamente, sin medios, sin asesores. Solo ellos y él. Y lo que le dijeron en esas 2 horas cambió algo fundamental en él. Uno de ellos, un hombre ahora de 50 años que había sido abusado por un sacerdote cuando tenía 11, le dijo algo que León XIV nunca olvidaría. Santidad, no necesito que la Iglesia sea perfecta. Sé que está hecha de humanos pecadores, pero necesito que sea honesta. Necesito saber que cuando la Iglesia dice que se preocupa por los más vulnerables, lo dice en serio. Y durante décadas, cada vez que intenté hablar sobre lo que me pasó, la Iglesia me mostró que no le importaba. Que importaba más la imagen, la reputación, el dinero. Usted es el primer papa que siento que realmente entiende el daño que se hizo. Por favor, no retroceda ahora. No importa cuántos obispos lo presionen. No importa si lo llaman hereje o modernista o lo que sea. Los sobrevivientes necesitamos que alguien en el Vaticano finalmente elija nuestro lado. León XIV lloró. No lágrimas discretas, sino un llanto profundo, desde el alma. Estos 5 hombres y mujeres, que habían sufrido tanto a manos de representantes de la Iglesia que él lideraba, estaban allí apoyándolo, pidiéndole que fuera valiente. Era al revés de lo que debería ser. Él debería consolarlos a ellos. Pero en su vulnerabilidad, en su disposición a escuchar realmente, encontró algo que había estado buscando: claridad moral absoluta. Sin importar las consecuencias políticas, sin importar los riesgos para la unidad institucional, esto era lo correcto. Y cuando salió de esa reunión, su resolución era de acero. 28 de enero de 2026. León XIV convocó un consistorio, una reunión de todos los cardenales que pudieran llegar a Roma. Era momento de enfrentar la oposición directamente. En el aula Pablo VI, ante casi 200 cardenales, León XIV habló durante casi 2 horas. Y no fue el discurso diplomático y cuidadoso que la curia esperaba. Fue directo, apasionado y en momentos enojado. Hermanos cardenales, comenzó, ustedes me eligieron hace 9 meses para liderar la Iglesia en un tiempo de crisis. Y ahora que estoy haciendo lo que se necesita, algunos de ustedes han decidido que prefieren la crisis a la solución, porque la solución requiere cambio, requiere admitir errores, requiere rendición de poder.
Y eso les asusta. Un murmullo de shock recorrió la sala. Los papas no hablan así a los cardenales. He escuchado sus preocupaciones. Continuó León XIV. He leído sus cartas. He considerado sus argumentos. Y entiendo que algunos de ustedes realmente creen que están protegiendo tradiciones importantes. Pero necesito que entiendan algo. Cuando la tradición se usa para proteger el mal, deja de ser tradición antes se convierte en complicidad. Y no voy a ser cómplice. La Comisión Internacional continuará. Las investigaciones continuarán. Y aquellos entre ustedes que elijan obstruir este trabajo necesitan preguntarse, ¿de qué lado de la historia quieren estar? León XIV continuó con algo que nadie esperaba. Y ahora, voy a hacer algo sin precedentes. Voy a dar a cada uno de ustedes una elección. En los próximos 30 días, cada cardenal y obispo del mundo recibirá un documento simple. Una declaración de apoyo a las reformas de protección de menores y transparencia que este pontificado está implementando. Tendrán la opción de firmarlo o no firmarlo. No habrá consecuencias inmediatas para aquellos que elijan no firmar, pero sus decisiones serán públicas. Porque creo que el pueblo católico tiene derecho a saber dónde están sus líderes en este asunto fundamental, y pueden tomar sus propias decisiones sobre a quién seguir. La sala explotó en conversación. Esto era sin precedentes. Obligar a cada obispo y cardenal a declararse públicamente era forzar la mano de aquellos que habían estado resistiendo en las sombras. Algunos aplaudieron, otros se veían horrorizados, y León XIV simplemente se quedó allí, esperando que el ruido se calmara. Cuando finalmente hubo silencio, un cardenal anciano, respetado por todos por su sabiduría teológica, pidió permiso para hablar. León XIV asintió. «Santidad», dijo el cardenal, su voz temblando por la edad y la emoción. «Lo que propone es peligroso. Podría dividir formalmente la Iglesia, crear dos campos claros. Y una vez que esa división sea pública, será muy difícil sanarla». León XIV asintió. «Tiene razón, Eminencia, es peligroso. Pero le pregunto, ¿no estamos ya divididos? ¿No hay ya dos iglesias operando? Una que dice que protege a los niños y otra que en la práctica protege a los abusadores. Al menos si la división es abierta, clara, la gente puede elegir. Y personalmente, prefiero una iglesia más pequeña pero honesta que una iglesia grande construida sobre secretos». El cardenal anciano miró a León XIV durante un largo momento. Luego, lentamente, asintió. «Que Dios lo guíe, Santidad, y que nos guíe a todos nosotros en estos tiempos difíciles». Febrero de 2026. Los 30 días pasaron, y los resultados fueron reveladores. De los aproximadamente 5.000 obispos católicos en el mundo, 4.300 firmaron la declaración, 600 no firmaron, y 100 no respondieron en absoluto. La geografía de la resistencia era fascinante. La mayor oposición venía de regiones donde la Iglesia había sido tradicionalmente poderosa pero estaba perdiendo influencia. Europa del Este, donde obispos veían las reformas como debilidad ante gobiernos seculares. Algunos estados de los Estados Unidos donde la Iglesia había mantenido influencia política significativa. Partes de África donde el catolicismo estaba creciendo rápidamente y los líderes temían que controversias dañaran ese crecimiento. Pero la gran mayoría de obispos, incluyendo muchos que León XIV esperaba que resistieran, firmaron. Y eso le dio algo crucial, legitimidad democrática, por así decirlo. No podía ser acusado de ser un papa solitario imponiendo su voluntad cuando 4.000 obispos estaban de acuerdo con él. El gobierno español, observando este desarrollo, dio su siguiente paso. El ministro de Justicia anunció un acuerdo con el Vaticano. El sistema de compensación para víctimas sería supervisado conjuntamente por el Defensor del Pueblo y una comisión nombrada por la Iglesia pero con miembros laicos independientes. Las víctimas podrían elegir usar este sistema o buscar justicia civil sin restricciones. Y crucialmente, las compensaciones no requerirían acuerdos de confidencialidad. Las víctimas serían libres de hablar públicamente sobre sus experiencias. Era una victoria para la transparencia, pero también un reconocimiento doloroso por parte de la Iglesia española de que había perdido la autoridad moral para manejar estos casos unilateralmente. Y Rafael Sornosa, el obispo cuyo caso había iniciado todo esto, se convirtió en el primer prelado en enfrentar consecuencias bajo el nuevo sistema. El Tribunal de la Rota Española completó su investigación en marzo de 2026. La evidencia era abrumadora. Testimonios no solo de la víctima original,
sino de otros 5 hombres que se presentaron después de que el caso se hiciera público. Documentos que mostraban que Sornosa había usado dinero diocesano para pagar consultas psicológicas para víctimas, pagos que venían con la expectativa implícita de silencio. 20 de marzo de 2026. El Vaticano anunció que Rafael Sornosa había sido reducido al estado laical. Ya no era obispo, ya no era sacerdote. Era simplemente el señor Rafael Sornosa Boy, un ciudadano privado sin posición en la iglesia. Y a diferencia de los comunicados vagos del pasado, este fue específico. Listó las conclusiones de la investigación, nombró el abuso, reconoció el sufrimiento de las víctimas y pidió perdón en nombre de todos aquellos que habían permitido que continuara. Los medios lo llamaron sin precedentes. Los defensores de víctimas dijeron que era un comienzo, pero solo un comienzo. Y León XIV, leyendo los titulares, sintió por primera vez en meses algo parecido a la esperanza. Tal vez, solo tal vez, era posible cambiar una institución tan antigua y arraigada. Tal vez la verdad podía prevalecer sobre el poder institucional. Pero hermanos y hermanas, aquí es donde llegamos al descubrimiento final. El secreto mucho mayor que mencionamos desde el principio. Porque mientras León XIV estaba lidiando con Sornosa, con los obispos resistentes, con los gobiernos, la Comisión Internacional había estado trabajando silenciosamente, revisando archivos, entrevistando testigos, rastreando patrones. Y en abril de 2026, presentaron a León XIV su informe preliminar. Y lo que contenía era devastador más allá de cualquier cosa que él había imaginado. El informe documentaba que el problema del abuso y encubrimiento en la Iglesia Católica no era solo generalizado, era estructural a nivel global. Donde quiera que la Iglesia operara con poco escrutinio externo, donde quiera que los sacerdotes fueran vistos como intocables, donde quiera que la autoridad eclesiástica no fuera cuestionada, allí el abuso florecía. El informe estimaba que en los últimos 50 años, al menos 300.000 menores habían sido víctimas de abuso sexual por clérigos católicos en todo el mundo. 300.000. El número era tan asombroso que incluso los investigadores tuvieron problemas para comprenderlo. Y el encubrimiento había sido sistemático. El informe identificó lo que llamaba protocolos de silencio que existían de alguna forma en casi todas las conferencias episcopales principales. Variaban en detalles, pero la estructura era la misma. Cuando surgían acusaciones, el primer paso era siempre mantenerlas internas, desalentar a las víctimas de ir a la policía, ofrecer soluciones pastorales. Y si eso fallaba, usar acuerdos legales con cláusulas de confidencialidad. El informe mostró que esta no era la mala conducta de algunos individuos, era política institucional. Y lo más devastador, el informe encontró evidencia de que esta política había sido conocida, discutida y en algunos casos aprobada por oficinas dentro del propio Vaticano. No por León XIV, ni siquiera necesariamente por los papas recientes, pero por burócratas vaticanos, por canonistas, por oficiales del dicasterio para la doctrina de la fe en décadas pasadas. La Iglesia Católica, a nivel institucional, había elegido el secreto sobre la transparencia. Había decidido proteger a la institución sobre a los niños. Y esa decisión, tomada décadas atrás, había creado un sistema que permitió el abuso masivo. León XIV leyó el informe completo en una sola noche. 500 páginas de evidencia cuidadosamente documentada. Y cuando terminó, mientras el amanecer iluminaba una vez más Roma desde su ventana, supo que este momento definiría no solo su pontificado, sino potencialmente el futuro de la Iglesia Católica. Tenía 2 opciones. Podía enterrar el informe. Era preliminar, después de todo. Podía pedir a la comisión que revisara sus metodologías, que verificara sus números, que suavizara sus conclusiones. Podía ganar tiempo. Permitir que la crisis inmediata con Sornosa y los obispos españoles se calmara antes de soltar otra bomba. Y muchos en la curia le aconsejarían exactamente eso. Ser prudente, ser estratégico, no abrumar a los católicos con demasiada mala noticia de una vez. O podía publicar el informe, completo, sin ediciones. Admitir la magnitud completa del fracaso institucional. Pedir perdón por medio siglo de complicidad. Y comprometerse a una reforma tan fundamental que cambiaría esencialmente cómo la Iglesia Católica opera en el mundo. Esta segunda opción era aterradora. Podía llevar a un éxodo masivo de católicos. Podía destruir la credibilidad de la institución que León XIV amaba. Podía resultar en su propia remoción forzada si suficientes cardenales decidían que era un riesgo existencial para la Iglesia.
30 de abril de 2026, un año casi exactamente después de la elección del León XIV, el Papa convocó otra conferencia de prensa mundial. Y esta vez, frente a cientos de periodistas de todo el mundo, hizo algo que ningún Papa había hecho. Admitió que la Iglesia Católica como institución había cometido crímenes. No solo pecados, crímenes contra cientos de miles de niños, durante décadas, con conocimiento y complicidad de líderes eclesiásticos a todos los niveles. Este es el día, dijo León XIV, su voz firme a pesar de la emoción visible en su rostro, en que la Iglesia Católica finalmente dice toda la verdad, no media verdad, no verdad con excusas, toda la verdad. Y la verdad es que hemos fallado masivamente, no solo algunos de nosotros. La institución como un todo falló. Valoramos nuestra imagen sobre la justicia. Protegimos a criminales porque eran sacerdotes. Silenciamos a víctimas porque nos era conveniente. Y en el proceso, traicionamos todo lo que Cristo nos enseñó sobre amar a los más vulnerables. León XIV sostuvo una copia del informe ante las cámaras. Este documento contiene la evidencia más completa jamás reunida sobre abusos clericales en la Iglesia Católica. 300.000 víctimas estimadas, 50 años de encubrimiento sistemático y complicidad que llega hasta el Vaticano mismo. Hoy, estoy haciendo este informe público, completo, sin ediciones, porque los sobrevivientes merecen la verdad. El mundo católico merece la verdad, y la Iglesia no puede sanar hasta que confiese completamente sus pecados. El silencio en la sala de prensa era total. Los periodistas, muchos de ellos cínicos después de años cubriendo escándalos de la Iglesia, estaban atónitos. Esto era más de lo que nadie había esperado. Un papa admitiendo culpabilidad institucional completa, sin reservas, sin excusas. Y ahora, continuó León XIV, viene la parte más difícil. ¿Qué hacemos con esta verdad? Algunos dirán que la Iglesia está terminada, que no puede sobrevivir a una admisión así. Tal vez tengan razón. Tal vez la Iglesia Católica, como la hemos conocido, no puede sobrevivir. Pero yo creo que algo mejor puede nacer de estas cenizas. Una Iglesia que es más pequeña pero más honesta, más humilde pero más auténtica. Una Iglesia que finalmente pone a las personas antes que al poder. León XIV anunció reformas radicales. Supervisión laica obligatoria de todas las diócesis. Transparencia financiera completa. Eliminación de acuerdos de confidencialidad en casos de abuso. Cooperación obligatoria con autoridades civiles. Y crucialmente, una revisión completa de derecho canónico para eliminar disposiciones que habían sido usadas para proteger a abusadores. Estas reformas son no negociables, dijo. Y aquellos obispos y sacerdotes que no puedan aceptarlas necesitan preguntarse si están en el lugar correcto. Porque esta es ahora la realidad de la Iglesia Católica. Transparencia o nada. La reacción global fue masiva. En católicos ordinarios, había de todo: llanto, rabia, gratitud de que finalmente alguien dijera la verdad. Y para muchos, la devastadora decisión de alejarse de la Iglesia porque la traición era demasiado profunda. Organizaciones de víctimas lo llamaron el momento más importante en la historia del abuso clerical. Los gobiernos, incluso aquellos históricamente hostiles a la Iglesia, expresaron respeto cauteloso por la honestidad. Pero dentro de la Iglesia, hermanos, había caos. Los 600 obispos que no habían firmado la declaración previa ahora sentían que su resistencia había sido vindicada. Miren lo que sus reformas habían causado, argumentaban. Un desastre de relaciones públicas sin precedentes, destrucción de la autoridad moral de la Iglesia, y comenzaron a hablar abiertamente sobre la posibilidad de pedir la renuncia de León XIV. La palabra cisma se escuchaba cada vez más. Y León XIV, consciente de que había cruzado un punto de no retorno, se preparó para lo que podría ser el desafío más grande de su pontificado: mantener unida a una Iglesia que estaba siendo desgarrada por la verdad. Estamos llegando al final de esta historia increíble, hermanos y hermanas. Y necesito que escuches esto porque es crucial. Mayo de 2026. Un año y una semana desde que León XIV fue elegido Papa. Se encuentra en la misma ventana de casa Santa Marta donde ha pasado tantas noches sin dormir durante los últimos meses. Roma está tranquila en la madrugada. Pero León XIV sabe que cuando amanezca, enfrentará otro día de crisis, de reuniones difíciles, de decisiones imposibles. Ha recibido informes de que un grupo de cardenales está preparando formalmente un documento cuestionando su idoneidad para continuar como papa.
No es técnicamente un intento de destitución, porque el derecho canónico no tiene un mecanismo claro para eso, pero es una declaración pública de no confianza que podría paralizar su pontificado. Y León XIV sabe que si eso sucede, si la Iglesia se divide formalmente, el daño podría ser irreparable. Pero cuando piensa en retractarse, cuando considera suavizar su posición para preservar la unidad, recuerda las caras de aquellos 5 sobrevivientes que se reunieron con él. Recuerda sus historias, su dolor, y sabe que retroceder ahora sería traicionarlos nuevamente. Su teléfono vibra, un mensaje del cardenal que lo ha estado apoyando, el que le trajo las transcripciones originales. Santidad necesita ver las noticias. Algo está sucediendo. León XIV enciende su tablet, y lo que ve lo deja sin aliento. En todo el mundo, católicos ordinarios están organizando vigilias en apoyo al Papa. No son eventos oficialmente organizados por la Iglesia. Son espontáneos. Personas llevando velas a sus catedrales locales, grupos orando en plazas públicas, y redes sociales explotando con hashtags como Yo estoy con León XIV y Verdadera Conciliación. Millones de católicos, muchos de ellos jóvenes que habían estado alejados de la Iglesia durante años, están diciendo que por primera vez en sus vidas, sienten que la Iglesia está siendo honesta, que finalmente hay un líder dispuesto a confrontar las verdades incómodas. Reporteros en la Plaza de San Pedro están informando que miles de personas se están congregando, incluso a las 4 de la madrugada, llevando carteles que dicen la verdad nos hará libres y gracias Papa León. Sobrevivientes de abuso están dando entrevistas diciendo que aunque el reconocimiento no borra su dolor, finalmente sienten que su sufrimiento ha sido validado por la institución más alta de la Iglesia. Y hermanos y hermanas, en ese momento, viendo estas imágenes, León XIV entiende algo profundo. Ha apostado todo en que los católicos ordinarios, cuando se les presenta la opción entre verdad incómoda y mentiras cómodas, elegirán la verdad, y están demostrando que su apuesta era correcta. No todos, ciertamente. Muchos están dejando la Iglesia, incapaces de reconciliar su fe con la magnitud del fracaso institucional. Pero aquellos que permanecen, aquellos que están en las plazas con velas, están exigiendo una Iglesia diferente, una Iglesia que admite errores, que busca justicia, que pone a las personas sobre el poder. 6 de la mañana. León XIV toma una decisión impulsiva, sin notificar a su equipo de seguridad, sin preparar un discurso. Sale de Casa Santa Marta y camina hacia la Plaza de San Pedro. Para cuando llega, hay casi 10.000 personas reunidas. Cuando lo ven, cuando reconocen al Papa caminando entre ellos sin la seguridad habitual, sin la pompa, simplemente como un hombre en vestimenta blanca, el silencio cae sobre la multitud. Y luego alguien comienza a aplaudir. Y otro. Y pronto toda la plaza está aplaudiendo, llorando, algunos arrodillándose, otros extendiendo las manos hacia él. León XIV camina entre ellos, tocando manos, bendiciendo niños, escuchando las palabras susurradas de gratitud y apoyo. Y cuando llega al centro de la plaza, ante los escalones de la basílica, se detiene y habla, sin micrófono, su voz llevada solo por el silencio atento de la multitud. Ustedes no deberían estar aquí. Comienza León XIV, su voz quebrándose. No a las 6 de la mañana. No apoyando a una institución que los ha decepcionado tan profundamente. Deberían estar enojados. Deberían haber renunciado a nosotros. Y muchos lo han hecho. Y tienen todo el derecho. Pero ustedes están aquí. Y quiero que sepan que su presencia, su apoyo, me da la fuerza para continuar cuando todo en mí quiere rendirse. Porque este trabajo es duro. Enfrentar la verdad es doloroso. Y habrá más dolor antes de que haya sanación. Pero si ustedes están dispuestos a permanecer, si están dispuestos a ser parte de una iglesia que elige la honestidad sobre la imagen, entonces yo prometo seguir luchando, seguir presionando por reformas, seguir diciendo la verdad sin importar el costo personal. La multitud ruge su aprobación. Y en ese momento, hermanos y hermanas, algo cambia. La narrativa de que León XIV es un papa aislado, actuando contra el consenso, se desmorona. Porque aquí está la evidencia visual. Miles de católicos en esta plaza y millones más observando alrededor del mundo de que hay un movimiento detrás de estas reformas. Los cardenales que habían estado preparando su documento de no confianza se encuentran en una posición imposible. ¿Cómo pueden argumentar que León XIV no representa a la Iglesia cuando tantos católicos ordinarios claramente lo apoyan? Algunos retroceden, retiran sus nombres del documento, otros se duplican,
argumentando que las masas pueden ser engañadas, que la verdadera iglesia es la jerarquía, no el pueblo. Pero su argumento suena cada vez más hueco. Y a medida que pasan las semanas, la situación comienza a estabilizarse en una nueva normalidad. León XIV continúa como papa, pero la iglesia está claramente dividida. Hay una mayoría que apoya las reformas, liderada por el papa y respaldada por la mayoría de obispos y el pueblo católico. Y hay una minoría resistente, principalmente obispos mayores y algunos grupos tradicionalistas, que continúan oponiéndose pero cada vez más marginados. No es el cisma formal que algunos temían, pero es una fractura visible, y ambos lados entienden que esto no se resolverá rápidamente. Tomará años, tal vez décadas, para que la iglesia se reconcilie completamente. Junio de 2026. El gobierno español completa su primer año de trabajo con el nuevo sistema de compensación. Han procesado 362 reclamaciones de víctimas. Han pagado más de 40 millones de euros en compensación. Y crucialmente, han documentado cada caso, creando un registro histórico que nunca podrá ser borrado o negado. Rafael Sornosa, ahora un ciudadano privado, vive en una pequeña ciudad bajo un seudónimo. Ha sido contactado por periodistas, pero se niega a hablar públicamente. Sus víctimas, por otro lado, han encontrado voz. Varios han dado entrevistas, han escrito sobre sus experiencias, se han convertido en defensores de otros sobrevivientes. Y aunque su trauma no puede ser borrado, muchos expresan que finalmente tener su verdad reconocida públicamente ha sido un paso crucial en su sanación. Y León XIV, observando todo esto, entiende que esto es lo mejor que puede esperar. No resolución perfecta, no sanación completa, pero progreso. Verdad donde antes había mentiras. Justicia donde antes había impunidad. Esperanza donde antes había solo desesperación. Septiembre de 2026. La Comisión Internacional publica su informe final. Es aún más devastador que el preliminar. 400.000 víctimas estimadas a nivel mundial. Evidencia de encubrimiento en 132 países. Identificación de 48 obispos y cardenales que sabían sobre abusos y no actuaron. El informe hace 187 recomendaciones específicas para reformas. Y León XIV, en una declaración formal, acepta todas. No 180. No la mayoría, todas, y compromete al Vaticano a implementarlas en un plazo de 5 años, con auditorías independientes anuales para verificar el progreso. Es una rendición completa de la autonomía eclesiástica en estos asuntos, y para los tradicionalistas, es la traición final, pero para las víctimas y sus defensores, es el reconocimiento más completo que jamás han recibido de que la Iglesia entiende la magnitud de su fracaso y está dispuesta a cambiar fundamentalmente. Diciembre de 2026. Casi 2 años después de su elección, León XIV da su mensaje de Navidad anual. Y es diferente de cualquier mensaje papal de Navidad en la historia. En lugar de hablar sobre esperanza y alegría en términos abstractos, habla específicamente sobre la esperanza que viene después del arrepentimiento verdadero. Sobre la alegría que es posible incluso en medio del dolor cuando finalmente enfrentamos la verdad. Cita a San Agustín, su padre espiritual. La confesión de las obras malas es el comienzo de las obras buenas. Y luego dice algo que será recordado. Este ha sido el año más difícil de mi vida. He visto cosas sobre la institución que amo que me han roto el corazón. He tenido que tomar decisiones que alienaron a personas que respeto. He enfrentado oposición, crítica, incluso amenazas. Pero también he visto algo hermoso. He visto a sobrevivientes encontrar su voz. He visto a católicos ordinarios exigir mejor de su iglesia. He visto que es posible cambiar incluso una institución tan antigua como la nuestra cuando suficientes personas están comprometidas con la verdad. Y aunque no viviré para ver el día en que la iglesia sea completamente sanada de esta herida, creo que ese día vendrá, porque la verdad, hermanos y hermanas, no puede ser suprimida para siempre, y cuando finalmente se la libera, transforma todo. Y así, hermanos y hermanas de Vibra Vaticano, llegamos al final de esta historia increíble. La historia de cómo el Papa León XIV confrontó al Estado español tras la intimación al obispo Rafael Sornosa. Pero descubrió algo mucho mayor. Un sistema completo de encubrimiento que había operado durante décadas, una cultura institucional que valoraba el poder sobre la justicia, y una crisis que amenazaba el alma misma de la Iglesia Católica. León XIV tomó decisiones que ningún papa moderno había tomado. Eligió la verdad sobre la conveniencia, la justicia sobre la preservación institucional,
y al hacerlo, desató una tormenta que casi destroza la iglesia. Pero también, y esto es crucial, abrió un camino hacia la sanación que no existía antes. No es un camino fácil, no es un camino rápido. Tomará generaciones completarlo. Pero es un camino de honestidad, de rendición de cuentas, de reconocimiento de que una institución religiosa debe ser juzgada por cómo trata a los más vulnerables, no por su poder o su influencia. ¿Qué pasará después? Nadie lo sabe con certeza. León XIV continúa como papa, implementando reformas, enfrentando resistencia, pero también recibiendo apoyo de millones. La iglesia está dividida pero no rota, herida pero no muerta, y lentamente, muy lentamente, comenzando a sanar. Rafael Sornosa vive con las consecuencias de sus acciones, despojado de todo poder y autoridad. Sus víctimas están reconstruyendo sus vidas, nunca completamente sanadas, pero al menos reconocidas. Y el Estado español, habiendo forzado esta confrontación, ha establecido un nuevo modelo de cómo los gobiernos pueden trabajar con instituciones religiosas para asegurar justicia sin destruir la libertad religiosa. Es un equilibrio frágil. Podría colapsar en cualquier momento, pero es, por ahora, sostenible. Y eso, hermanos y hermanas, es el descubrimiento mucho mayor que prometimos al principio. No es solo que un obispo abusó, no es solo que la iglesia encubrió. Es que el cambio fundamental es posible incluso en las instituciones más resistentes cuando suficientes personas exigen la verdad y están dispuestas a pagar el precio de confrontar el poder. Ahora necesito que hagas algo. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda esta historia, entonces dale like a este video ahora. Compártelo con todos los que conoces. Esta historia necesita ser contada, necesita ser escuchada, porque la única forma de prevenir que estas tragedias sucedan de nuevo es exponiendo como sucedieron en primer lugar. Suscríbete al canal Vibra Vaticano si aún no lo has hecho, y activa la campanita de notificaciones porque vamos a seguir trayéndote las historias reales, las verdades ocultas, los misterios prohibidos que otros medios no tocarán. Comenta abajo y dime, ¿crees que León XIV tomó las decisiones correctas? ¿Harías lo mismo en su posición? ¿Puede la Iglesia Católica realmente sanarse de esta herida? Tu voz importa, tu opinión cuenta, y necesitamos crear una comunidad donde podamos discutir estas cuestiones difíciles con honestidad y respeto. Y si tienes los medios, si puedes apoyarnos financieramente, considera dar un super thanks. Cada contribución nos permite dedicar más tiempo a investigar estas historias, a verificar fuentes, a traerte el contenido de calidad que mereces. Esta ha sido la historia del Papa León XIV, el obispo Rafael Sornosa, y el sistema de encubrimiento que casi destruyó la credibilidad de la Iglesia Católica. Pero también ha sido una historia sobre esperanza, sobre la posibilidad de cambio, sobre el poder de la verdad para transformar incluso las instituciones más poderosas. No sabemos cómo terminará la historia de pontificado de León XIV. Está escribiéndose ahora mismo, día a día, decisión a decisión. Pero sabemos esto, él eligió un camino diferente. Eligió la honestidad sobre la conveniencia, la justicia sobre el poder. Y al hacerlo, demostró que es posible para los líderes, incluso en las posiciones más altas, elegir hacer lo correcto sin importar el costo personal. Esa es una lección que trasciende la religión, trasciende la política y habla a algo fundamental en la condición humana. Nuestra capacidad de elegir la luz sobre las sombras, la verdad sobre las mentiras, el amor sobre el miedo. Gracias por estar aquí, hermanos y hermanas de Vibra Vaticano. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por ser parte de esta búsqueda de la verdad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desenmascarando los secretos del Vaticano y revelando las historias que el mundo necesita conocer. Que Dios los bendiga, que la verdad los ilumine, y que nunca dejemos de buscar la justicia sin importar cuán difícil sea el camino. Hasta la próxima. Vibra Vaticano, siempre contigo, siempre buscando la verdad.